paréntesis es para un poquito hacernos pensar, ¿verdad? Que las leyes que existen no son al azar. Como bien decías, la materia, lo material, lo físico no puede crear leyes. Tiene que haber una mente, ¿verdad? Y esa mente es, primero, tiene voluntad, esa mente tiene moralidad y esa mente tiene también omnisciencia, por lo cual esas son características justamente de lo que la Biblia dice es Dios. Así es. Entonces, lamentablemente, cuando se ve la evidencia, los dos que investigaron, Watson y Crick, ¿verdad? Y otros que han estudiado el ADN, como que quieren decir que esto es producto de años y años o de el azar. El problema es que eso no es lógico. No es lógico. Y esa es parte del problema que yo veo cuando se habla de que hubiera o que pudiera haber siquiera, no importa cuánto tiempo, ¿verdad? La eternidad. Pero que la no información genere información, no es lógico. No es lógico y de hecho se han hecho cálculos matemáticos serios para determinar cuál es la probabilidad de que la información genética surja por azar. Hay una ecuación en química de polímeros que es la ecuación de Schulz y Flory y que se ha empleado para calcular cuál es la probabilidad que un pedazo de material genético de 50 eslabones, o sea, nada comparado con el total de información que hay, cuál es la probabilidad de que ese pedazo se forme por azar. Ni siquiera estamos hablando de que se forme en un orden secuencial específico que sirva, sino cuál es la probabilidad que un pedazo surja por azar. Esa probabilidad es cero. De acuerdo a esta ecuación matemática se han hecho cálculos y es mucho más fácil ganarse el quino que un pedazo de material genético surja por azar. Otros científicos, como por ejemplo Fred Hoyle, que era un físico inglés agnóstico, él reconocía de que por azar la probabilidad de que se autoensamble una célula era 1 en 10 elevado a 40.000. Una probabilidad entre 10 elevado a 40.000. O sea, eso es como decir que un tornado pasa por un vertedero de chatarra y que fruto de ese tornado se autoensambla un avión de manera perfecta. O sea, esa probabilidad es cero. Por azar, las leyes, las células, el material genético no va a surgir. O sea, tiene que haber una inteligencia detrás de nuestra vida, nuestras leyes y nuestro propio ADN. Jaime, entramos un poco en el tema de lo que se llama la genética recombinante. ¿Lo digo bien? ¿Ese es el nombre? O sea, la que se usa para, por ejemplo, una investigación médica, farmacéutica. ¿Podrías describir, por favor, un poquito lo que es el rADN, o sea, el recombinante? ¿De qué se trata eso? Y en segundo lugar, ¿qué relación puede tener para ayudarnos a encontrar, por ejemplo, alguna cura, entre comillas, milagrosa de alguna enfermedad? Bien, eso se ha estado utilizando, por ejemplo, lo que mencionábamos en el caso de la insulina. La técnica consiste en tomar un gen, un trozo de material genético, en este caso humano, el gen que produce la insulina, e inyectárselo, recombinarlo con una bacteria, de tal manera que la bacteria absorba ese material genético y comienza a leerlo y a producir la instrucción que ese gen lleva, que en este caso es producir insulina. Por lo tanto, es una técnica útil, se emplea para producir medicinas, para producir ciertos antígenos para vacunas, y por lo tanto es de utilidad. Yo creo que es una buena forma de alguna manera de revertir, por así decirlo, los efectos de la caída, luchar contra las enfermedades, porque estamos trabajando fuera del ser humano en ese caso. Estamos trabajando con bacterias, tomando un gen humano, pero trabajando en bacterias o en otras células que nos permitan producir algo que sea de beneficio para nosotros. Entonces, presento ese tema porque, claro, tiene que ver con, ya mencionaste, ¿verdad?, vacunas. Y algunos de nuestros auditores y lectores y seguidores se están preguntándome con respecto al famoso COVID-19, ¿verdad? ¿Es una enfermedad generada, creada en un laboratorio o no? ¿Se va a poder tratar con tratamientos, ¿verdad?, recombinantes? ¿Y cuál sería entonces el grado de peligro que existe con este virus? ¿Podrías mencionar un poquito, uno, qué es el COVID en forma química? 2, ¿podremos tratarlo efectivamente? Y 3, ¿hay algún temor con respecto a eso? Ciertamente. Bueno, pertenece a la familia de los adenovirus.
este tipo de virus siempre han existido, pero hemos visto que ha aparecido una cepa en particular, este SARS-CoV-2, que en lo personal, y varios científicos concuerdan con esto, es muy poco probable de que haya surgido de manera natural. No quiero ser polémico con esto ni dogmático, pero la probabilidad de que se altere de manera tan rápida, en un tiempo tan corto, un virus que afectaba a un murciélago y después afectó a un cerdo y que de ahí haya saltado a un ser humano que se comió ese cerdo, como en algunas versiones decían, esa probabilidad de que en tan corto tiempo eso haya ocurrido es baja, o que haya sido una zoonosis directa, o sea, una enfermedad transmitida de un animal a una persona, por ejemplo, de un pangolín a una persona, y que de ahí este virus haya mutado, volviéndose más virulento. La verdad es que esa probabilidad es baja. Se le ha hecho esta pregunta al director de la OMS acerca del origen, de la génesis del virus, y él ha dicho lo estamos todavía investigando. Entonces, reconocen de que no lo tienen claro, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿podría haberlo creado el ser humano? Creado desde la nada, no. El ser humano jamás ha podido crear desde la nada un virus o una bacteria u otro microorganismo. La verdad es que eso sería ser Dios. Solamente Dios tiene poder para crear un organismo vivo. El ser humano puede modificar organismos preexistentes. Y en este sentido, en la ciudad de Wuhan, sí hay un laboratorio de máxima bioseguridad donde se modifican organismos con el fin de volverlos más patogénicos, más virulentos, más agresivos. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el fin de hacer eso? La respuesta muchas veces es, bueno, para adelantarnos en el tiempo, si es que algún día de forma natural ese virus se vuelve más virulento, nosotros ya lo conocemos y por lo tanto podemos crear un antídoto más efectivo. Creo yo que eso termina siendo una excusa en realidad, pero insisto, no quiero ser polémico ni dogmático con esto, pero sí podemos decir, podemos inclinarnos a creer de que fue modificado y no sabemos si liberado o que se escapó por casualidad. La verdad es que eso ya se vuelve irrelevante viendo la situación actual. Ahora bien, respecto a lo que es, si es que es posible una cura absoluta, la evidencia a lo largo de este tiempo ha demostrado que no. Tanto personas vacunadas como no vacunadas se han enfermado por igual. La evidencia nos ha mostrado que una única vacuna no ha servido, sino que se le ha tenido que poner dosis de refuerzo a las personas para generar memoria inmunológica. Y ahí también quisiera ir a una cuestión bíblica, porque sé que muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿y qué dice Dios al respecto? ¿Hay alguna directriz en la Biblia para estas áreas grises donde aparentemente no vemos nada? Porque alguien puede decir, la Biblia no habla de virus ni de terapia genética. Sí, pero da algunos principios. Por ejemplo, vemos que cuando el rey David pecó, censando al pueblo, y Dios le ofrece una serie de castigos, él ofrece el castigo directamente que venía de Dios, porque dijo, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Creo que ese principio aplica hoy en día para las decisiones que nosotros podemos tomar ahora respecto a enfermedades, respecto a curas que nos ofrezcan de manera alternativa, o curas peligrosas, o curas experimentales. Creo yo que un buen principio bíblico es decir, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Por lo tanto, la Biblia sí contiene principios claros. También vemos que muchos cristianos incluso han caído hoy día un poquito en la paranoia, en el estrés excesivo, con todo este tema de las pandemias. Y bueno, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos cuando preguntaban por aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé, o a aquellos que fueron masacrados por Pilato en el templo? El Señor les dijo, bueno, si ustedes no se arrepienten, todos van a morir igualmente. El Señor puso el énfasis en lo que era importante y trascendental. Creo que con esos principios nosotros podemos hoy día vivir tranquilos, confiar en la mano de Dios, porque tanto en la vida como en la muerte estamos, ¿no es cierto?, bajo su cuidado. Y bueno, eso obviamente no es un llamado a ser descuidado, pero sí a ser un poco más crítico, ¿ya? Yo creo que es bueno fomentar en la mente de las personas el ser un poco más crítico acerca de las cosas, de la información con que las personas hoy en día son bombardeadas. Creo que es relevante, es trascendental. Y bueno, volviendo a este tema en particular, en resumen, estamos viendo de que no hay una cura absoluta para esto. Sí hay algunos medicamentos también que se han estado desarrollando para poder bajar o atenuar la carga viral en personas ya enfermas y que estén muy graves, muy críticas. Aún queda mucho por hacer en realidad. Sí, sí. Buena observación con respecto a lo que es
decisiones que tomamos como creyentes, como seguidores de Cristo y como hijos de Dios. Jaime, permíteme también, o quiero darte más bien la libertad, si quieres también dar alguna recomendación a nuestra audiencia, ¿qué pueden hacer para prepararse? ¿Cómo podrían mejor justamente informarse en términos o en el área de la salud, de la genética y quizás también de la ética en cuanto a la medicina? ¿Podrías recomendar algo, un material, un estudio, un canal? ¿Quieres dar o dar alguna recomendación en general? Bueno, la verdad es que creo que esa pregunta es la más difícil de todas las que me ha hecho otro profesor. paréntesis, otro paréntesis. Sí, porque ciertamente no es fácil encontrar un material ya preparado, digerido muchas veces, que uno pueda de manera rápida y corta en esta ajetreada vida que tenemos muchas veces, para tomarlo y en 5 minutos quedar ya con una visión clara. La verdad es que es difícil. Yo llamo a las personas a que siempre busquen la información y vean si es que hay alguna fuente científica citada. Creo que eso es importante. Lamentablemente, muchas veces en los periódicos, en la televisión, la persona queda en el aire, no tiene forma de rastrear lo que se le está diciendo. Por eso yo llamo a las personas a que busquen material, ojalá impreso, de lectura, para que puedan ver si que están las citas de los papers, de los artículos científicos. ¿De dónde vienen? ¿A quién están citando? Eso. ¿Cuánto tiempo desde que se escribió, por ejemplo? Efectivamente. Creo que es muy importante el poder rastrear dicha información. Así que hago un llamado a las personas a que busquen información que puedan leer en ese sentido. Respecto a los canales, bueno, su mismo canal, profesor, creo que es un tremendo aporte en este sentido. Y cualquier otro canal de cristianos serios donde las personas puedan escuchar acerca de estos temas. No es muy difícil. Yo siempre he dicho que los cristianos, si tenemos la mente de Dios, Él nos guía a toda verdad y por lo tanto uno tiene la madurez y el criterio para darse cuenta cuando algo es de edificación, es bueno, es un aporte o cuando en realidad no lo es. Gracias por ver nuestro canal Defensores de la Verdad. Recuerda, suscríbete, darle like y activar las notificaciones. Te esperamos la próxima semana. Para mayor información, visita nuestro sitio web defensoresdelaverdad.org.